Buenas tardes. Vamos a continuar con este tema en resonancia magnética que se denomina bioseguridad en resonancia magnética. Es muy similar a lo que fuimos viendo en la práctica profesional, así que les va a parecer conocido algunos términos y algunos contenidos dentro del mismo. Estamos llegando prácticamente a la finalización de lo que es la materia con estos temas finales. Es muy importante que estén comprendidos, que estén aprendidos. Cualquier duda, siempre reitero lo mismo, está el foro de consultas para que lo dejen y estaré respondiendo. No tienen que quedarse con esas inquietudes. Es muy interesante e importante que lo dejen y así poder tratar de sacar juntos esa duda correspondiente. Vamos con bioseguridad entonces en resonancia. Para poder hablar de la bioseguridad vamos a entrar en esto que ya fuimos viendo a lo largo de las clases, que es la clasificación de los equipos de resonancia por la potencia del campo magnético. Habíamos visto, si recuerdan, que el campo magnético vamos a dividirlo en bajo, medio y alto, dependiendo de la potenciación que tiene, ¿no es cierto?, en Tesla. Todo campo magnético dentro de la resonancia se mide en Tesla, ¿sí? Y el campo magnético marginal se medía en Gauss. Entonces, si tenemos que dar un parámetro dentro del campo magnético bajo, por ejemplo, estamos hablando de aquellos equipos que son de 0,2 a 0,4 Tesla. Con un campo magnético medio hablamos de 0,5 a 1 Tesla, y el campo magnético alto hablamos ya de 1,5 a 3 Tesla, ¿sí? Sin duda es la más importante. En comparación con el campo magnético de la Tierra, habíamos dicho que rondaría los 0,5 Gauss, ¿sí? Y sacábamos el equivalente en lo que es equipo de 0,2 Tesla en relación al Gauss y en relación también al campo de la Tierra, y así sacábamos con el de 1 Tesla y con el de 1,5 de la misma manera para ver las diferencias entre ambos. ¿Qué nos tiene que quedar entonces claro en esto? Que el campo magnético bajo es de 0,2 a 0,4, el medio es de 0,5 a 1 y el alto es 1,5 a 3 Tesla. Consideraciones básicas de seguridad en resonancia. A pesar de no emitir radiación ionizante, como lo sabemos, el equipo de radio, en este caso de resonancia magnética, va a utilizar radiofrecuencias y pulsos de radiofrecuencia, que la idea es excitar los protones de los átomos de hidrógeno y así poder captar las señales de los tejidos. La resonancia magnética no está exenta de riesgo, es decir, que por no utilizar radiación X, eso no significa que no dé peligro, que no dé riesgo alguno. Es más, sí puede llegar a proporcionar ciertos tipos de riesgos al organismo o al paciente, pero para eso hay diferentes protocolos que hay que seguir y darle al paciente para poder someterse a un estudio de resonancia magnética. Riesgos operativos de los campos magnéticos estáticos. Vamos a ver que este tipo de riesgo depende principalmente de la intensidad del campo magnético, además de las propiedades ferromagnéticas y dimensiones de los elementos que pudieran interactuar
como ejemplo el efecto misil. Entonces tiene mucho que ver los riesgos operativos, lo que yo voy a manipular dentro de la sala del resonador para que de esa manera pueda provocar algún riesgo existente dentro del gantry. Por eso tiene mucho que ver la intensidad del campo magnético. No es lo mismo uno de 0,2 a uno de 1,5 Tesla, por ejemplo. Estos elementos metálicos en el cuerpo del paciente deben ser cuidadosamente analizados previo ingreso al área del magneto, también, ¿sí? Porque justamente proporcionan eso que estamos hablando del efecto misil. Automáticamente va a liberar del organismo o si tenemos algún elemento con nosotros y eso lleva al centro del campo magnético. Por eso mucho cuidado con todos esos elementos metálicos dentro del cuerpo del paciente o en el cuerpo del paciente, mejor dicho, para poder analizar el ingreso al magneto. Estas acciones deben corresponder obviamente a una política firme de seguridad, si no estamos dañando el equipo, dañando al paciente y no es la idea. ¿Por qué las salas de resonancia requieren condiciones especiales? Claramente por tener un campo magnético, esa sería la respuesta. Los otros métodos de diagnóstico por imagen no utilizan radiofrecuencia, no utilizan pulsos de radiofrecuencia, entonces por ende no utilizan imanes dentro del equipo para poder favorecer la obtención de una imagen. Dentro de la resonancia tenemos campos magnéticos, ¿sí? En este caso se extiende por fuera del equipo y atrae objetos metálicos e inclusive aparatos eléctricos como computadoras, monitores, marcapasos, etc. Por eso es muy importante tener en cuenta el campo magnético del equipo Tesla y el campo magnético marginal Gauss para poder tener esa precaución, esos protocolos al ingresar a una sala de resonancia magnética. Simplemente la respuesta sería por el campo magnético. Para evitar interferencias entre las ondas de radio y lo que pueda provocar el resonador, hablábamos también en clases anteriores que es importante blindar la sala de resonancia y a eso lo llamábamos jaula de Faraday, ¿sí? Es como un blindaje interno que tiene la sala del resonador justamente para impedir que las interferencias del medio externo o ondas de radio puedan meterse dentro de la sala y así perjudicar la imagen de alguna u otra manera. Ahí tenemos las líneas del Gauss, tenemos el resonador, tenemos el imán, recuerden, es superconductivo, entonces utiliza criógenos para el enfriamiento, ¿no es cierto?, que es el hidrógeno y el helio, y ahí tenemos cómo va pasando a medida que van transcurriendo los metros aquellos elementos que son vulnerables y que puede llegar a depositarse en el centro del campo magnético del gantry como efecto misil. Hablamos de relojes analógicos, hablamos de tarjetas de crédito justamente por las bandas magnéticas que tienen, hablamos de discos de ordenador también, por ejemplo, de ordenadores en sí, de cámaras de video, hablábamos de marcapasos, que es muy importante en el paciente, de intensificadores de imagen, hablamos de cámara nuclear, de escáner, entonces es muy, muy importante el rango, ¿no es cierto?, de elementos. Cuanto más lejos esté del campo magnético marginal, mucho mejor, porque si no estamos ante un efecto misil muy importante dentro del equipo. Líneas de seguridad. Sabemos que los indicadores de la línea de bioseguridad dependen de los 5 Gauss. Bien, entonces ahí, como nos muestra la imagen, en el medio tenemos al gantry, a la camilla, y tenemos 5 Gauss alrededor, en el cual tenemos que respetar siempre, fundamentalmente para poder impedir así que se produzca algún daño. La jaula de Faraday es como una cubierta entonces interna de protección que va a tener la sala de resonancia para justamente impedir que las ondas de radio interfieran justamente en las ondas de radiofrecuencia que va a proporcionar el equipo. Formas de radiación electromagnética. Vamos a tener por un lado el campo magnético estático, el campo magnético de gradientes electromagnéticos y los pulsos de radiofrecuencia.
Si hablamos del campo magnético estático, decimos que no se han demostrado efectos peligrosos, pero sí atrae objetos ferromagnéticos. Sin embargo, si hablamos de los gradientes electromagnéticos, pueden inducir una corriente cuyos efectos pueden ser térmicos. Sin embargo, el de radiofrecuencia puede interactuar tanto con tejidos como con implantes metálicos. Por eso es fundamental eh, tratar de indagar si ese paciente tiene algún marcapaso o algún elemento metálico, porque no va a poder someterse a un estudio de resonancia magnética. Entonces, tres tipos de campo: campo magnético estático, el campo magnético variable y el campo de radiofrecuencia. Algunas limitaciones que podemos tener son efectos auditivos, efectos psicológicos y embarazo. Si hablamos de los efectos auditivos, son ruidos molestos para algunos pacientes, niveles de ruidos causados por los mismos gradientes, 70 decibeles, el límite del umbral de 120 decibeles según las normas de seguridad. Entonces es muy importante conocer cuáles son esos efectos que puede llegar a condicionar auditivamente a ese paciente. Ruidos en resonancia magnética, sistema de vacío, el ruido de los gradientes. El paciente sin protección puede causar molestias, interferencias con la comunicación, pérdida auditiva temporal. Efectos psicológicos: permitir en este caso un familiar en la sala de exploración, que el técnico hable con el paciente, utilizar técnicas para aliviar la sensación de claustrofobia, realizar el estudio en equipos de campo abierto y ocasionalmente anestesia de corta duración. Son algunos de los ítems que podemos llegar a utilizar como técnicos para aquellos pacientes cuyo problema viene a ser o la ansiedad o la claustrofobia. Entonces vamos a utilizar algunos de estos para poder, en este caso, proporcionar la imagen correspondiente. Generalmente lo vamos a pasar a un campo abierto si es que acompañan las condiciones del paciente, también eso tiene mucho que ver, y es muy importante conocer la anestesia a ese tipo de paciente. Entonces, vamos a tener esto como efectos psicológicos. Para el embarazo se desconocen los riesgos para el feto, se evalúa riesgo-beneficio en todos casos. En la lactancia, en caso de haber recibido contraste, no amamantar durante 24 horas. Vamos a las precauciones. Vamos a las contraindicaciones de la resonancia magnética. Obviamente que hablamos de clips de aneurisma, de marcapasos cardiodesfibrilador, de implantes cocleares, de fragmentos metálicos intraoculares. Estos son los elementos que está totalmente prohibido en el paciente para el ingreso a un resonador. El clips de aneurisma fabricados con material no ferromagnético, evitar pacientes con clip quirúrgicos recientes. Entonces, muy importante. Los implantes cocleares, el campo magnético puede inhibirlo o dañarlo totalmente. Para los marcapasos, la mayoría de los pacientes que se someten a un implante posteriormente en algún momento de su vida tienen una indicación clínica para realizar una resonancia. Esto es así. Hasta hace un tiempo tenían contraindicado estos estudios, pero generalmente hay marcapasos y desfibriladores con tecnologías compatibles con la resonancia magnética, ¿sí? Que obviamente cumplen ciertos requisitos de seguridad para el mismo. Preestudio de resonancia. Obviamente para aquellos pacientes que tienen marcapaso hay que controlarle el tipo, modelo y funcionamiento. El técnico de arritmias programada de marcapasos, quedando el paciente con ritmo propio. Vamos a controlar también durante el estudio y generalmente en un resonador de alto campo hasta 1.5 T. Recuerden siempre las bobinas, qué tipo de bobina vamos a utilizar, como dimos en la clase anterior, o antenas, si es superficial, si es envolvente, cuadratura, si es según su forma, bien. Post estudio de resonancia, volver a reprogramar el marcapaso,
test de comprobación del funcionamiento, criterios a tener en cuenta para realizar una RMN. Bien, que el estudio sea imprescindible, sí o sí, que sea totalmente necesario que se realice, que el paciente no sea marcapaso dependiente, es decir, que el ritmo cardíaco, las fases del corazón estén sujetas a lo que es el marcapaso, porque ahí sí estamos ante un problema mucho mayor y directamente no se va a realizar el estudio, excepto a que compruebe, ¿no es cierto?, los protocolos de seguridad y sea un marcapaso acorde al equipo de resonancia, si no, generalmente no lo vamos a realizar. Si es un paciente con un marcapaso dependiente, no se va a realizar porque los pulsos están totalmente controlados por el equipo. Que el implante tenga más de un año, ¿bien? Entonces ahí vemos la imagen donde colocamos el marcapaso directamente a lo que es la parte del tronco brachiocefálico venoso, la vena cava superior, como lo inyectamos a la vena subclavia y va directamente entonces a lo que es el lado derecho. Fragmentos metálicos intraoculares, puede desplazar el fragmento metálico produciendo más daño alguno. La señalización es la primera herramienta a tener en cuenta siempre en una sala de resonancia o cuando nos estamos acercando a un servicio de diagnóstico por imagen. Generalmente en todos los servicios aparecen estos cuadros, estos diálogos, estos dibujos para que nos den ya un indicio de qué es lo que se encuentra detrás y a qué atenernos. Entonces generalmente ya en una sala de resonancia ya aparecen estos dibujos, estos esquemas para que uno tenga ya ese cuidado. Precauciones para ingresar al campo. Bien, se pueden borrar los datos de tarjetas magnéticas, dañar las cámaras, relojes, instrumentos. Seguridad del paciente y personal. El campo de este imán atrae objetos metálicos. Los objetos grandes no podrán sujetarse. Tubo de oxígeno, camilla, suero. Por eso es importante, y hablamos de efecto misil. Siempre respetar los 5 Gauss de distancia, entonces no nos acercamos al campo magnético marginal y de esa manera estamos evitando un gran problema. Efecto misil. Depende de las dimensiones de los objetos, de qué tan grande sea el objeto metálico que estoy acercando al campo magnético, también de la fuerza magnética, no es lo mismo hablar de un campo de 0,2 a uno de 1,5 de 3 Tesla. Obviamente, cuanto mayor sea el teslaje del equipo, mayor problemas y atracción va a llegar a tener con estos elementos. Ahí vemos cómo una tijera trata de llevarlo al centro del campo magnético, al centro del gantry. Por eso es muy importante tener en cuenta estos protocolos. Ahí vemos el tubo de oxígeno, cómo totalmente se desplaza hacia el centro del campo magnético. Dependen de las dimensiones de los objetos entonces, de la fuerza del campo magnético. Ven cómo es atraído totalmente cuando pasamos los 5 Gauss alrededor del equipo del campo magnético. Todo lo que yo tenga en la mano o en cercanía va a ser arrancado y será directamente llevado al centro del gantry, al centro del campo magnético. Respecto a las medidas de seguridad, el Colegio Americano de Radiología publicó un caso fatal en el 2001 con un paciente pediátrico. ¿Bien? Contraindicaciones, cuidado especial en estudios de urgencia, recuerden la camilla, recuerden el tubo de oxígeno. Vamos a tratar de cuidar todos esos protocolos porque es muy grave, ¿sí? El efecto misil que puede llegar a provocar ciertos elementos en lo que es el centro del campo magnético es muy grave, muy grave. Cuestionario de seguridad. En la actualidad y por diversas razones de evolución tecnológica y cultural, aumentan las probabilidades para que un paciente sea portador de un material metálico. Este paciente debe rellenar primeramente un cuestionario de seguridad y debe firmarlo.
El técnico debe comprobar este cuestionario antes de que el paciente acceda a la sala de exploración. Los equipos son muy aparatosos y ruidosos. El técnico debe informar, tranquilizar y vigilar al paciente durante el examen. Preparación del paciente. Obviamente que como en la sala de rayos X, se debe quitar todos elementos metálicos. Ese es el cuestionario que debe llenar el paciente. Los pacientes son sometidos a un campo intenso, variable, con pulsos de alta frecuencia, sin demostrarse alteraciones biológicas, lo que determina que la resonancia es un método no invasivo e inocuo. Bien, pero obviamente hay que tener cuidado con las negligencias del personal o desconocimiento acerca del tema, porque puede traer o ocasionar algún riesgo dentro del estudio. Bien, de esa manera entonces estamos finalizando con este tema que se denomina bioseguridad dentro de resonancia magnética. Saquen en limpio todos estos contenidos. Estamos llegando, como ya les dije, a la finalización prácticamente de la materia. Espero que esté todo entendido, que les haya servido las clases que hemos dado, que ha dado el profesor Sosa y que he continuado yo, y que se haya comprendido. Es una materia muy importante que se necesita que constantemente se lean los contenidos y se saquen en limpio todos los videos explicativos. Cualquier duda y consulta tienen el foro, como les digo, y nos estaremos viendo en una próxima clase.